Amado hermano, el Señor le bendiga. Habíamos extrañado estar estos sábados por acá. Estamos bendecidos por estar entre ustedes y yo espero que en el futuro ustedes puedan estar por mi iglesia y yo pueda repetir estas visitas por acá. Entonces, vamos a hablar de la elección de Israel. Habíamos estado anunciando hablar sobre Romanos 9. Y muchos hermanos me han expresado inquietudes con este texto de la Biblia, así que ese será. Y el capítulo 9, el 10 y el 11 están interrelacionados de una manera muy especial. Así que vamos a estar teniendo un acercamiento a este pasaje de la Biblia. Siempre expreso que estamos acercándonos al tema porque el estudio pudiera ser tan largo como nosotros quisiéramos hacerlo. Pero lo más importante es que nosotros captemos la intención general de este capítulo y de los versículos insertados en el capítulo. Entonces vamos a tener una lectura de algunas porciones de los capítulos intercaladas y después comenzaremos la explicación. Así que Romanos capítulo 9, leo a partir del versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vamos a leer a partir del versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley,
pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y leemos también del capítulo 10, versículo 9 en adelante, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y también capítulo 11 del versículo 1 en adelante. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y una última porción, versículo 20. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y el versículo 25 y 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hasta allí. Oremos una vez más. Padre Celestial, muchas gracias por el grandísimo privilegio de poder estudiar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes, tú puedas concedernos el respaldo para continuar profundizando en tu palabra. Concede, Señor, que después de hablar en esta noche, tu Espíritu pueda continuar trabajando con lo que hablemos y pueda continuar dándonos herramientas, dándonos luz. Necesitamos, Dios, mucha claridad en tu palabra. Tu pueblo también la necesita. Permite que tu palabra haga bien a nuestra alma en esta noche. Bendice nuestra vida y aquella persona, Señor, que viene con corazón dispuesto, sensible, para aprender, para pensar, para reflexionar, también obra en esa persona. Por Jesús, amén. Amado hermano, este ha sido uno de los capítulos que han sido objeto de controversia cuando se trata del tema soteriológico, por la dureza
de algunas expresiones que están recogidas en este capítulo. A veces se ha hecho complejo la comprensión del sentido general del texto y, según mi opinión, algunas veces por algunas personas ha sido tergiversado y otras personas han preferido desecharlo, no entrar en el estudio del capítulo por la complejidad que a veces para ellos envuelve este capítulo. El tema de la elección es un tema bíblico. Decíamos en estudios pasados que el cristiano no debe declararse ante, vamos a decirlo así, ante nada que venga en la Biblia. La Biblia habla de la predestinación, entonces tenemos que creer en la predestinación. La Biblia habla de la elección, tenemos que creer en la elección. La Biblia habla de otros muchos temas. Ahora bien, si alguien dijera creo en una predestinación determinista, bueno, ya ese apellido tiene implicación. Si alguien dice creo en una elección incondicional, bueno, ya eso tiene implicación. Pero todo cristiano que cree en la Biblia, respeta la palabra de Dios, cree en la elección y cree en la predestinación. Y este capítulo, de manera especial, hace resaltar el tema de la elección. La Biblia habla que Dios elige, no siempre en el mismo sentido, y esto es muy importante, porque cuando pensamos en el tema de la elección, he visto a muchísimas personas concebir el tema de la elección de manera unilateral, y dicen algunos, Dios elige para salvación. Ahora, nosotros podemos examinar la Biblia y encontramos que Dios elige a naciones y a personas con un propósito de una vocación histórica. Dios elige también para el ministerio y Dios elige para salvación. Hay naciones, y en el Antiguo Testamento da testimonio de esto, donde Dios hizo elección sobre personas y sobre naciones completas para propósitos específicos. Dios también elige ministerialmente. La Biblia habla en 1 Corintios capítulo 12 que el Espíritu Santo reparte los dones como nosotros queremos, como el Espíritu Santo quiere. Él reparte. Y Dios elige que nosotros tengamos ministerios de acuerdo a su interés, de acuerdo a su propósito. Y reitero, está la elección para la salvación. En este capítulo, de manera muy especial, está la elección de la vocación histórica de Israel. Dios eligió a la nación de Israel para que fuera un misionero en la historia de la humanidad y fuera un canal, un instrumento para que el Mesías viniera. Y esto es muy importante. El apóstol Pablo está combatiendo algunas ideas que el judaísmo apóstata, que rechazó al Mesías, que se opuso al cristianismo, que se opuso a la primera iglesia, habían desarrollado. Ellos habían desarrollado algunas doctrinas que el apóstol Pablo, no solo en Romanos, sino en otras epístolas, él está combatiendo. Y el apóstol Pablo está entristecido por la condición en la que está esta nación, de la cual él es parte, la cual él ama, por la cual él
trabaja y anhela su salvación. Y esta nación reconocía la elección divina en el pasado. Ahora, ellos no habían entendido el propósito de su elección y su vocación histórica. Por supuesto, eso trajo conflicto en la comprensión que ellos tenían de la elección para salvación. Una incomprensión en la elección de la vocación histórica trajo problemas en la comprensión de la elección para salvación. Y es por eso que en el capítulo están ligadas ambas cosas. Entonces, en los primeros versículos, voy a leer, dice el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Es decir, eran de nacionalidad israelita, judíos. Y el apóstol está profundamente entristecido, herido por la situación en la que se encontraba el grueso de la nación de Israel. El grueso de la nación de Israel había virado la espalda al Mesías y había sido infiel al antiguo pacto, y había sido infiel a la vocación histórica que ellos debían cumplir, porque Dios eligió en la historia una nación, la nación de Israel, levantó a Abraham, y de Abraham vinieron los patriarcas, y de esos patriarcas se levantó toda una nación que era monoteísta, con una alta moralidad, con un culto al Dios vivo. Pero ellos no entendieron el propósito por el que ellos existían. Dios tuvo que bregar reiteradamente en la historia. Nosotros leemos el Antiguo Testamento y encontramos las muchas rebeldías de la nación de Israel, y eso hasta la etapa intertestamentaria creó un endurecimiento y un despiste en la nación de Israel, al punto que cuando aparece el Mesías encontramos la famosa expresión en el Evangelio de Juan que dice: a los suyos vino y los suyos no le conocieron, hablando de la nación de Israel, rechazando al Mesías, que ellos eran el canal histórico que Dios había escogido para que el Mesías naciera en una cuna que no fuera pagana. Babilonia, Asiria, los medos persas, todas las naciones que le rodeaban eran un bosque de paganismo, y la nación de Israel iba a ser un claro en medio de ese bosque que iba a preparar las condiciones para la aparición del Mesías, porque tenía ley, tenía un solo Dios, tenía altas normas ético-morales, tenía un culto, y esa comprensión antiguo testamentaria hizo que el judío concibiera la salvación por obras. Y usted podrá recordar reiteradamente cómo en la Biblia el apóstol Pablo ataca la salvación por las obras, y dice: la salvación es por la fe y la gracia de Dios. Y este es el principal problema que tenían los judíos, porque ellos tenían un problema étnico, tenían un problema doctrinal y tenían un problema étnico. El problema doctrinal: salvación por obra. El problema étnico: yo soy israelita, y como yo soy israelita, como yo soy hijo de Abraham, el cielo tiene que estar garantizado para mí. Vamos a leer un momentico en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 33 al 39. Dice allí: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió:
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Así que este es el orgullo de la nación. Estas premisas, estas ideas de fondo son muy importantes para comprender lo que Pablo está atacando. Ellos no aceptaron cuando Cristo vino hablando de la fe, la gracia, que ellos no tienen que hacer nada para encontrar la salvación. Cuando Cristo vino anunciando que Él es Dios, y cuando Cristo extiende el Evangelio y la iglesia primitiva se extiende más allá del mundo judío, va más allá de las fronteras israelitas para anunciar el Evangelio del mundo gentil, los judíos se acomplejaron y dicen: tú no puedes ser de Dios, porque el pueblo selecto, el pueblo escogido, el pueblo privilegiado somos nosotros. Y entonces Pablo está desarrollando su tristeza por la incomprensión, la torsión que han hecho de la interpretación del Antiguo Testamento. Torcieron el Antiguo Testamento y ellos todavía esperan a un Mesías. Creen que la salvación está en los esfuerzos humanos, en la ley. Y entonces, a partir de aquí, Pablo dice, un pueblo que es privilegiado, un pueblo que fue depositario de la obra de Dios en el Antiguo Testamento, un pueblo que debería tener más condiciones para aceptar al Mesías, resulta ser que lo rechazan. Porque ¿quién tenía más condiciones? ¿Los gentiles o los israelitas? ¿La lógica cuál es? Los israelitas le profetizaron que viene el Mesías, le dieron la ley, le dieron todos los mensajes proféticos. Así que tenían un solo Dios, tenían alta moral, tenían culto. Ellos tenían las condiciones, deberían por lo menos haberla tenido. Por eso Pablo, aquí y este es el orgullo, somos hijos de Abraham. Por lo tanto, ¿qué tú estás hablando? No me vengan a hablar de nada, nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces Pablo dice en el versículo 4, Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, porque ellos fueron adoptados no en el sentido evangélico, fueron adoptados como una nación privilegiada, no para ir al cielo, pero sí para desarrollar una vocación histórica. Israel fue como un misionero para las naciones paganas. Por eso, cuando usted estudia los profetas, Isaías, usted se va a dar cuenta que la nación de Israel iba a irradiar luz a las otras naciones. Ellos eran el misionero en medio del mundo pagano. Por eso dice que Dios los había adoptado, y en Éxodo 4:22 le llama mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. Dice allí: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, la adopción de Israel no es la adopción evangélica. Ellos fueron adoptados para desarrollar, repito, esa vocación histórica. Ellos eran el medio para el fin. El medio era traer al Mesías. El fin era la salvación para toda la humanidad. Ahora, dice aquí, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son adopción. La gloria, porque Dios había exhibido sobreabundantemente en repetidas ocasiones la gloria de Él, en milagros, en manifestaciones,
el pacto. Dios había hecho un pacto con aquella nación. La promulgación de la ley allá dada en el Sinaí. El culto, tenían el culto levítico. Y las promesas de la venida del Mesías, del Evangelio, del nuevo pacto. Y dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Así que Pablo está triste porque él dice, óigame, una nación escogida, seleccionada, en la que Dios ha venido en la historia creando las condiciones, una nación que debe tener un corazón sensibilizado por las muchas manifestaciones divinas. Resulta que estos hermanos, estos parientes míos, según la carne, están fuera por completo. Y Pablo tiene añoranza de ver a esa nación convertida y de tal manera que él habla de un imposible. Él dice, si fuera posible perderme yo para que ellos fueran salvos, yo lo haría. De tal manera es mi amor por esta nación que yo quisiera verlos en Cristo, aunque yo quedara fuera. En otras palabras, ahora, hermano, Dios había elegido la nación, Dios le había hecho promesas a la nación, y cuando llegó Cristo resulta que el grueso quedó fuera, y que lo que hay ahora, salvo con garantía de ir al cielo y de ser depositarios de la obra evangélica, de la obra de Cristo completa en su corazón, resulta que es un remanente. Entonces viene la otra interrogante, dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Usted está de acuerdo con que Dios eligió a la nación de Israel y que la Biblia reiteradamente le llama a Israel el pueblo escogido por Dios? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Eso no hace falta un estudio teológico. Los lectores de Biblia saben que eso la Biblia lo reafirma. Ahora, si ese pueblo ha sido escogido, ¿cómo es posible que resulta que ahora no sean salvos? Por lo menos en grueso. Entonces Pablo dice, la palabra de Dios ha fallado, y precisa, dice, no, la palabra de Dios no ha fallado. El problema es que los hijos de Abraham, los descendientes, los verdaderos israelitas, no son los consanguíneos con Abraham. Estoy diciéndole mis palabras, sino los que tienen la actitud de Abraham, los que siguen las pisadas de Abraham. Hay muchos consanguíneos que no han seguido las pisadas de Abraham. Tú no eres un verdadero israelita, le está diciendo Pablo. Y mire cómo dice aquí mismo en Romanos capítulo 2, versículo 27 en adelante. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28, y esto está muy importante, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que Pablo está defendiendo y está haciendo una apología doctrinal, está abriendo la mente de aquellos que creen la palabra de Dios ha fallado, porque esta es la interrogante. Y esto es lo que domina el contenido de este capítulo. Que los judíos están inconformes. Los judíos se sienten mal. Ahí, ponme ahí ahí expreso. La clave para este pasaje largo es 9:14. Donde dice, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? Y Pablo responde, en ninguna manera. Pablo pregunta, ¿hay injusticia en Dios en cuanto a su trato con Israel, que incluye el rechazo actual
de la nación. Porque ahora mismo, dice Pablo, resulta que los israelitas escogidos en el Antiguo Testamento no son salvos. Y entonces dice los judíos, hay injusticia en Dios. Este es el trasfondo, amado hermano. Y este es el punto que Pablo está esclareciendo. Porque las expresiones fuera del sentido que Pablo le da pueden tener cualquier significado. Pero el problema es que los judíos siguen reafirmando, soy linaje de Abraham, soy israelita. El problema étnico, yo tengo que ir al cielo, yo tengo que ser un favorecido de Dios. Y Pablo dice, nananina. Ahora, la pregunta que dice los judíos, bueno, pues entonces, si yo soy descendiente de Abraham, y yo no soy hijo de Abraham, y yo no soy acogido y no tengo la salvación, entonces hay injusticia en Dios. Y Pablo dice, no, en ninguna manera. Hay un rechazo de Dios para Israel ahora. Seguimos leyendo aquí Romanos 9. El propósito de Pablo, digo ahí, el propósito paulino de estos 3 capítulos es contestar esta pregunta con un no rotundo. ¿Cuál pregunta? Hay injusticia en Dios porque Dios rechazó a Israel. Por lo menos dije en grueso. Hay un remanente salvo. Los discípulos, los primeros discípulos y la iglesia primitiva, la que arrancó, era judía, pero era remanente. El grueso de la nación estaba afuera y entonces ellos dicen, ¿hay injusticia en Dios? Y Pablo está defendiendo que de ninguna manera. Dice el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ahí vuelve a reiterar lo que leímos en el capítulo 2. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Ahora, amado hermano, dice el apóstol Pablo, los hijos son los de la promesa. Pero ¿cuál era la promesa? Cristo, la gracia, la fe en Él para recepcionar la gracia. Abraham, Dios lo escoge para levantar la nación que iba a tener esa vocación histórica que habíamos dicho. Ahora Pablo va a demostrar que cuando Dios elige, no lo hace sobre la base de las obras. Y Pablo también va a demostrar, como acuérdense que cuál es el problema judío, 2 problemas principales: problema étnico y problema doctrinal. Problema étnico, soy judío, tengo que ser privilegiado. Problema doctrinal, la salvación es por obra. Y él viene a demostrar, no son hijos, no son descendientes de Abraham los que descienden consanguíneamente, los de la carne. Y tampoco son descendientes de Abraham solamente. Iba a decir algo ahí que se me fue de la mente. Ahorita se los digo. Que la salvación no es por obra. Gracias. Exactamente. Que la salvación no es por obra. Entonces Pablo toma 2 modelos: Isaac y Ismael, y Jacob y Esaú. Ahora vamos a entrar en ello. Y entonces usted sabe que Dios le había dicho a Abraham: vas a tener un hijo, y que ese hijo es una promesa mía que yo te doy, y que con ese hijo yo tengo un proyecto también histórico, repito, esa vocación histórica con la que voy a desarrollar un proyecto de salvación para la humanidad. Y usted sabe que Abraham quiso ayudar a Dios, le falló la fe en un momento a Abraham y dijo: hay que echarle una manito a Dios porque ya estoy entrando en años
y la voy a tener. Tú sabes que a veces queremos ayudar a Dios, ¿verdad? A veces queremos ayudar a Dios. Y Abraham quiso ayudar y dice que tenía una sierva llamada egipcia, Agar, una sierva egipcia llamada Agar, y Sara le dijo, mira, coge a Agar, y joven, fuerte, no sé, bonita a lo mejor Agar, y dice, vamos a darle la mano a Dios y vamos que de allí venga la descendencia y que allí se cumpla la promesa. Pero el proyecto de Dios no era por obra, era por la fe. Ellos tuvieron a Ismael, que hasta los días de hoy está dando guerra por ser infiel a lo que Dios tenía pronosticado para Abraham. Y nosotros sabemos por la historia bíblica que Abraham y Sara tuvieron a Isaac ¿a los cuántos años? Abraham tenía 100 años y Sara 90. Porque no es por la obra humana, era un proyecto milagroso. Dios iba a levantar a alguien, iba a levantar una nación de un hombre que ya no podía hacer nada humanamente. No era por la obra, era un acto milagroso de Dios. Ahora, Dios escoge a Isaac para el proyecto histórico del que venimos hablando, no para ir al cielo, para el proyecto histórico, porque Ismael no se queda fuera del proyecto de salvación si él también asumía la fe y obedecía a Dios, él también encontraba salvación. Ahora, pero Pablo echa mano a otro recurso, porque un judío podía decirle que Isaac no era legítimo, porque sí, tú eres el padre de Abraham, el patriarca escogido por Dios, pero Agar es una egipcia pagana. Y entonces para Pablo enfatizar la idea que él viene desarrollando de que Dios por su gracia elige y levanta esa nación, entonces toma otro ejemplo que es Jacob y Esaú. Y entonces dice, escojo mi propósito, hago mi propósito que es levantar la nación. Y repito, no estaba escogiéndolos para ir al cielo, porque dice la Biblia en el versículo 11, dice, pues no habían aún nacido, ya Dios estaba pronosticando, dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La expresión aborrecí, quizás algunos de ustedes saben que no implica un abandono, un desechar, una ira sobre Esaú, sino que Jacob iba a ser elegido para propósitos que no iba a ser elegido, para los cuales no iba a ser elegido Esaú. Y esa frase, esa expresión aborrecer, usted la encontrará en los mismos evangelios, cuando dice Cristo, el que no aborrece a padre, madre, hijo, no puede ser mi discípulo. Y ahí no está diciendo que usted no ame a su padre, a su madre, porque entonces tiene que contradecirle, arrancarle las páginas a otra parte de la Biblia. Eso no es el sentido de esa expresión, sino que Dios está seleccionando para una vocación que no va a tener Esaú. Y también debemos añadir, para entender esa expresión, que la expresión Jacob y Esaú, los nombres se están usando en representación de su descendencia, de las naciones que iban a venir de él. Vamos a leer un momentico en Malaquías, si no me equivoco, Malaquías capítulo 1. Muy importante ver este versículo. Malaquías capítulo 1. Dice allí, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. ¿Contra quién era la palabra?
¿Qué quiere decir Israel? Ya para este tiempo Jacob se había muerto. Israel como persona, la nación. Dice, por medio de Malaquías. Y dice el versículo 2, muy importante. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Pablo está escribiendo el capítulo 9 de Romanos, está pensando en Malaquías. Y cuando él dice, escogí a Jacob y deseché a Esaú, está diciendo, escogí a la nación de Israel, levanté esta nación para el propósito de traer al Mesías, y Esaú no tiene ese privilegio. Y eso es por la gracia, eso es, en cubano diríamos, porque le dio la gana a Dios. Él eligió esas naciones históricas para un proyecto terrenal y temporal. Pero reitero, la nación ahora mismo, cuando digo ahora mismo, digo cuando Pablo está escribiendo, era salva. No era salva, amado hermano. Entonces, cuando dice a Jacob amé, no es que lo cogió para el cielo, que lo eligió para ir al cielo, porque entonces ahí hay una contradicción en el texto bíblico. Entonces, es verdad que hay elecciones que Dios no ha contado contigo. No ha contado contigo, y por eso cuando comencé el estudio hablé de 3 tipos de elección. Pero es muy importante, que es donde se forma el problema, la elección para salvación, tener claro cómo hay que evaluar y cómo hay que presentarla. Porque nadie contó contigo para ponerte en la familia donde tú estás, para tu color de pelo, y para darte los dones que tienes. Esa elección ministerial la hace Dios como Él quiere. Ya lo habíamos dicho en el mismo capítulo 12 de Corintios, cuando habla de los ministerios, de los dones. Pero cuando habla de la salvación, estamos hablando de otra cosa. Elección para vocación histórica, elección ministerial y elección para salvación. Y hasta ahora él ha venido hablando de que la elección que Dios hizo de Israel para la vocación histórica, Dios debió preparar las condiciones para recibir al Mesías. Pero resulta que Dios lo eligió, pero ahora no son salvos. A Jacob amé, quiere decir, a la nación de Israel amé, mas los edomitas, que son los de Esaú, no los escogí para este proyecto. Porque lo que Pablo está demostrando a los discípulos, a los judíos, que dije que era, que no es por ser descendientes, porque a Ismael, ¿de quién fue hijo? De Abraham, pero Dios escogió a Isaac. Y Esaú, ¿de quién fue hijo? De Isaac, descendiente de Abraham también, pero no formaba parte de la elección, porque él dice, la elección para salvación no depende de que tú seas hijo de Abraham. Y entonces aquí viene la pregunta que ya hicimos en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque esta elección que Dios ha hecho es por la gracia, no es sobre la base de las obras, no es porque tenga algo meritorio, no es porque te lo merezca, no es porque has desarrollado alguna agenda histórica, porque ese propósito lo tenía Dios antes de esta persona aparecer en el escenario histórico. Pero lo que es contradictorio es que los que habían sido elegidos para la vocación histórica ahora no son elegidos para la salvación. Y Pablo está demostrando, los verdaderos israelitas, los que siguen las pisadas de Abraham, los que tienen las condiciones históricas, resulta ser que están desechados, que están en apostasía. Y entonces dice el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso quiere decir que los términos o las condiciones para la salvación no las pone usted ni las pongo yo.
Dios tiene misericordia del que Él quiere. Y la Biblia vocifera de quién tiene Dios misericordia, del creyente, del que hace de sí la justicia de Cristo, no la suya. Me compadezco del creyente, del que recepciona la justicia de Cristo por la fe y la gracia. Porque si usted dijera, si Dios no hubiera tomado la iniciativa para traernos la salvación, si Dios no hubiera tomado la iniciativa para traernos la salvación, para mandar a Cristo, entonces Dios tiene que tener misericordia de mí. O usted dijera, yo soy ateo, pero Dios tiene que tener misericordia de mí. Dios dice, yo tengo misericordia del que quiera tener misericordia. Y mi misericordia está depositada sobre los creyentes. Un pueblo ateo, apóstata, incrédulo, queda fuera del pacto. Queda fuera del evangelio. Es lo que Él está diciendo. Y para que usted vea que no estamos fuera de contexto, ahorita vamos a ampliar todo lo que se viene diciendo en los capítulos posteriores. Usted conoce un axioma hermenéutico que dice que un texto sin contexto es un pretexto. Por eso hemos empezado atrás, y pudiéramos haber empezado mucho más atrás, en los primeros capítulos de Romanos, para esclarecernos mucho más. Ahora, antes de irme a estos versículos, lo iba a ver más adelante, pero me voy a adelantar. Los judíos están bravos porque los descendientes de Abraham no son salvos. Y los gentiles están dentro. Y ellos dicen, pero si los gentiles no son de Abraham, y por eso ellos dicen, hay justicia. Y dice Pablo, no, es que la justicia que ustedes tienen que tener es la de Cristo, y ustedes andan detrás de la justicia de sí mismos, de las obras. A mí se me olvidó el PowerPoint. Sigue pasándolo. Dios elige y rechaza a las personas según como a Él le parezca. Y eso es verdad. ¿Quién es el que ha dicho que el que cree será salvo y el que no cree será condenado? Dios. Ahora el punto es quitar eso en medio de la doctrina y de la palabra. Porque Él tiene misericordia del que quiere. Y Él dice que el que Él quiere es el creyente. Y elocuentemente la Biblia habla de eso. Y ahora lo vamos a ver en los versículos más adelante. Dios nunca prometió de manera incondicional a salvar a todos los descendientes según la carne de Abraham, Isaac o Israel. Dios nunca prometió eso. La elección de ellos tenía un papel histórico. Pero ellos dijeron, no, nuestra salvación es incondicional por ser descendientes de Abraham. Pero Dios no había dicho eso. Y muestra de eso es que ahora están fuera. Y el versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Dios no hubiera extendido la iniciativa, Cristo manda, dice, por mucho que nosotros nos esforcemos, yo quiero la salvación, ¿lo hubiera obtenido? No es del que corre, no es del que, no hay fuerza, no hay recursos en nosotros, nadie puede ser salvo a no ser que Dios se compadezca y ponga todos los recursos a su alcance. Y por eso la Biblia dice que es por gracia. Y la gracia se recibe por la mano de la fe. Y el contraste en la Biblia no es entre obra y fe. El contraste es entre gracia y obra. Mire cómo dice el capítulo 11, versículo 5.
versículos 5 y 6. Mira, dice allí, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. Porque todavía Israel, la Biblia profetiza que va a haber un grueso al final de los tiempos que se va a volver a Dios. Pero hay un remanente, dice Pablo, ahora. Y él ha dicho en otro lugar, y mírenme a mí, que soy yo, judío, israelita. Hay un remanente, dice. Ahora dice, sí, también en este tiempo queda un remanente, escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. El contraste es entre gracia y obra. Y la fe, repito, es la mano que echa mano a la gracia. Y lo dice Pablo, no lo digo yo. Vamos a leerlo también en Romanos 4:16. Mira este pasaje, qué interesante. Romanos 4:16. Porque no hay antagonismo entre la gracia y la fe. Hay gente que yo lo he escuchado poniendo antagónico. No, si tienes fe, entonces tú tienes mérito. Bueno, pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia aquí, en el versículo 16, por tanto es, ¿por qué? Por fe. Para que sea, ¿por qué cosa? Por gracia. Nadie puede contraponer la fe y la gracia. Porque si es por gracia, dice Pablo, es por fe. Y sigue diciendo el texto, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Cuál es la descendencia? ¿De quién? De los israelitas. Si no confiaban, ellos andaban en busca de una salvación por obra. Y le dice, usted tiene que echarle mano a la justicia de Cristo por la fe y recibir la gracia, el regalo, la dádiva de Dios. Sigue diciendo el texto, para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y nosotros somos gentiles y somos descendientes de Abraham en esta noche. Seguimos las pisadas de Abraham cuando creemos en Dios y cuando usted no hace obras de justicia para decir, me gana la salvación. Si dice, yo acepto por la fe la gracia de Dios. Yo pongo a veces un ejemplo para ilustrar este tema. Y yo digo que la fe es la cuchara y la gracia es la comida. Nadie metiéndose la cuchara en la boca una y otra vez se llena de estómago, ni recibe carbohidratos, ni vitaminas. Usted se puede meter, se puede hasta comer la cuchara, que no, porque la cuchara es el instrumento para coger la comida. Y la comida nutre, llena su estómago. Entonces, la fe es esa mano vacía, esa cuchara vacía, a través de la cual usted toma la gracia, recibe la gracia, y esa gracia de Dios es la que hace la obra milagrosa de salvación, de transformación, de santidad, de justificación. Y entonces, aquí en el capítulo 9, el versículo 30, mire también cómo dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, lo que hemos venido diciendo hace rato. Ellos me ganan la salvación, yo soy el que obro, yo soy el que hago. Dice después, versículo 32, ¿por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Cristo. ¿No entendieron? Que yo todo lo debía recibir de Cristo. Y aquí, y la Biblia es muy enfática en contrastar fe, gracia y obra. Nunca hay una fajazón entre la obra y la fe, porque la gracia implica la fe. Entonces, amado hermano, en el capítulo 9,
leíamos el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Otro texto muy interesante que también es usado en esta polémica. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que la Biblia reitera que el faraón se endureció, que él mismo se autoendureció. Y solamente al final de su carrera se dice que Dios le endureció. Ahora hay un detalle aquí, dice que para esto mismo te he levantado. Juan Calvino y otros han dicho que el levantamiento de Faraón es que lo hizo nacer para ir al infierno. Y aquí, y este es uno de los textos que usan para el decreto horrible, dicen algunos en latín, el decreto horrible, que Faraón estaba destinado al infierno. Ahora, hermano, ese no es el sentido que nosotros encontramos cuando leemos el Antiguo Testamento. Solo voy a mencionar que el levantamiento de Faraón tiene que ver también con, primero, con que Dios los sostenga, porque en la primera plaga que Dios mandó a Egipto, con esa se hubiera ido del aire Faraón, pero Dios mantuvo a Faraón allí, que es un acto de misericordia, pero también Dios tenía el propósito, aunque sabía que Faraón iba a perseverar en su dureza, eso le iba a dar pies a Dios para exhibir todo su poder, toda su gloria, todos los actos milagrosos que vinieron después. Eso cuando dice, para esto te he levantado, Faraón, quiere decir que Dios permitió que Faraón estuviera en el trono, permitió que su vida se alargara a pesar de los muchos juicios divinos. Dios lo tenía allí levantado como acto de misericordia y al mismo tiempo Dios estaba usándolo para exhibir toda su gloria y todo su poder. Entonces dice Dios, para esto te he levantado, Faraón, y para esto he permitido que estés en pie, para esto te he tenido en la historia, para esto te he tenido en el trono. Él dice, para mostrar en ti mi poder, dice el texto bíblico, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Con el endurecimiento de Faraón, como todas las naciones escucharon la obra de Dios. Así que después dice la Biblia, tiene misericordia el que quiere endurecer, endurece. Ahora, hermano, no se nos puede ocurrir a nosotros decir que Dios participa en la dureza en el sentido directo, operativo de Dios sobre un pecador, y que Dios tiene a la gente en su pecado por decreto, intencionalmente y por una obra operativa de Él. Porque eso haría de Dios autor de pecado. Y tenemos muchos textos suficientes para negar tal idea. Entonces, el endurecimiento, podemos ir al Antiguo Testamento. Vamos a echar una miradita, un momentico, rapidito. Nos quedan unos minutos, así que puedo echar una mirada a este pasaje. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Al final vamos a tener un tiempo para si algún hermano queda insatisfecho con algún aspecto que estamos explicando o quiere expresar algo. En el versículo 7:13 dice: el corazón de Faraón se endureció. No hace falta explicación para eso.
El 8:15 dice: pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Éxodo 9:7, al final del versículo dice: mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. No hay vestigio aquí todavía de que Dios ha endurecido. Versículo 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón, él y quién, y su siervo. ¿Ya la explicación a eso, más? No la llevo. (9:12) Sí, iba a decir este otro, ese es uno, y el otro está en el 10:27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Ahora, en el proceso histórico, primero dije que decir que de manera operativa y directa Dios endureció, entonces Dios es el autor de su pecado y de todo lo que dijo. Así que yo pienso que esa salida no es la mejor a la luz de la Biblia, la comprensión y nuestro escrúpulo. Yo creo que no cabe esa idea. Pero la Biblia atribuye parte del endurecimiento a Dios. Y hermano, voy a dar una ilustración a través de la cual podemos alcanzar luz. El mismo acto de misericordia, el mismo acto de bondad, las muchas veces que Dios mandó a Moisés habla ya con Faraón y dile que deje ir a mi pueblo, una y otra vez él estaba haciendo esto, una y otra vez. Ese mismo acto de misericordia, de bondad, de amor, de compasión endureció a Faraón. Y es como el mismo calor del sol derrite el hielo y endurece el barro. Y en este sentido, y únicamente en este, se puede hablar de que Dios lo endureció. Los actos de misericordia, cuando no son recepcionados, endurecen. Usted no ha conocido una persona que usted le está haciendo bien, que usted lo está amando, que usted le está siendo bondadoso, que usted sabe que él actúa contra usted, pero usted sigue haciéndole bien, y esa persona lo que hace es más ira, más contra usted. Este fue el endurecimiento. Y en este sentido, Dios endureció a Faraón. Ahora, hermano, dice la Biblia: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Él inculpa por su pecado. Él inculpa por la dureza del corazón de Faraón. Y cuando Dios inculpa, ¿quién puede resistirle? ¿Hay alguien que puede resistirle? La pregunta es retórica del apóstol Pablo. ¿Hay alguien que puede resistir? ¿Por qué inculpa? Porque Faraón es responsable. Y decíamos en uno de los estudios pasados, y un poco en tono de jarana, decía que no podemos premiar al sol por salir todos los días a dar la vuelta. No podemos premiar a los bancos porque sostuvo el peso de usted en esta noche. Porque para premiar hay que tener responsabilidad, hay que tener participación, hay que tener sentido de moralidad, hay que tener voluntad, y el banco, ni el sol, ni ninguno tiene que premiarlo por eso. Entonces, como el banco no lo podemos premiar, tampoco lo podemos castigar, porque no tiene ninguna responsabilidad en aguantar el peso o no. Pero cuando Dios inculpa, que es lo que dice el versículo 19, ¿por qué cosa inculpa a Dios? Porque Faraón es responsable. Versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y entonces dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Y muy importante la expresión de la misma masa. Un vaso para honra y otro para deshonra. Aquí hay que remitirnos a la masa. ¿Cuál es la misma masa? Así usa la expresión bíblica. La misma masa, ¿cuál es? El hombre que Él ha creado y que Él ha querido que haya una creación de un ser humano a imagen y semejanza, y que ese ser humano pecó y se rebeló en contra de Dios, y a partir de su creación Dios ha querido permitir que haya un vaso de deshonra. Por eso es de una misma masa, de una misma creación, y de esa misma masa pecadora, a los que le reciben, a los que le aceptan por la fe, Él ha querido que haya un vaso de barro de honra. Dice después, muy importante los versículos que vienen ahora, para reafirmar esta idea que estoy expresando. Estos versículos son importantes porque reafirman lo que vengo diciendo. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó. Fíjense, hermano, ¿qué hizo Dios? Soportó. Y yo lo que estaba diciendo acerca de Faraón era, lo levantó soportándolo, permitiéndolo allí. Con mucha, ¿qué cosa? Paciencia. Los vasos de ira preparados para destrucción. Ahora, alguna gente quiere ver el versículo 22 y 23 como simétricos, como teniendo el mismo contenido desde un punto de vista. Pero el versículo 22 y el 23 que ahora vamos a leer no son simétricos en la idea que están transmitiendo. Los vasos de ira preparados para destrucción se autopreparan para la destrucción, rechazando el mensaje de gracia. Aquí dice que Dios lo preparó. Dice ahí que el versículo 22 que Dios lo preparó, pero mira lo que dice el 23. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Y mira cómo dice que Él, enfáticamente, que Él preparó de antemano para gloria. El versículo 22 nos dice que Él preparó para destrucción, pero el 23 se dice que los que son salvos, la salvación es una obra de Él, y por tanto es una preparación que Él hace en lo que le acepta, en lo que le reciben, como habíamos estado mirando. Y entonces dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así que ahora Dios ha estado preparando vasos de honra de una misma masa, de una misma creación. Dios ha levantado un pueblo tanto de judíos, de gentiles, que todos son descendientes de Abraham, no según la carne, no consanguíneamente, sino espiritualmente, siguiendo las pisadas que creen como Abraham, el padre de la fe. Estos gentiles y judíos que ahora conforman el pueblo de Dios son los creyentes, y son los que Él ha preparado, porque este es el énfasis que viene dando todo el capítulo después. Dice el versículo 25, la profecía decía, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío. Allí se le ha llamado hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y bueno, ya leí que atrás de qué andaban los judíos, en el versículo 30 dijimos, atrás de la justicia, por sus obras, la justicia por sus obras, pero era la justicia de Cristo por la fe que ellos tenían que aceptar, dijimos. Ahora, quiero leer el capítulo 10, quiero leerlo y señalando todas las veces que habla de la necesidad de creer o la fe. Versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación, que Dios los elija para salvación. Pero esto no es una elección determinista de Dios. Esto es que ellos
recepcionen por la fe la gracia de Dios en su corazón. Después dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, y mira esto, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que ¿qué cosa hace? Que crea, amado hermano. Entonces, ¿qué le pasó a los judíos según este texto? Si el fin de la justicia de Cristo se recibe por la fe, ¿qué le pasó a los judíos? No creyeron. No creyeron y no recibieron la justicia. Estaban estableciendo la suya propia. Sigue diciendo, vamos a leer, vamos a terminar leyendo algunos versículos. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley del Antiguo Testamento vive por las obras de Moisés, por las obras de la ley de Moisés. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjense tú lo que decían los judíos, oye, tremenda obra de Dios. ¿Cómo es eso? De una salvación por la fe y la gracia. Entonces dice, entonces ellos veían eso muy lejos. Y entonces por eso dice el versículo, que ellos decían, que el apóstol Pablo le dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Porque ya Cristo del cielo bajó a la tierra en su encarnación. Entonces, la salvación no hay que buscarla en el cielo, porque Cristo la trajo a la tierra a través de su sacrificio. Por eso él dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Después sigue diciendo, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Porque Cristo resucitó, Cristo se encarnó y Cristo resucitó. Y la salvación entonces está a la mano. No hay que ni descender, ni hay que subir, no hay que buscarla en ningún horizonte lejano. La salvación está a la mano del ser humano que le recepciona. Por eso sigue diciendo el versículo 8. El 8, a todo con esto dice, ¿más qué dice acerca de ti está la... ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti, cerca de los seres humanos, cerca de los judíos que estaban en apostasía, que habían rechazado y que estaban incrédulos. No hay que ir al cielo, no hay que descender, dice, cerca de ti está la palabra. Si tú recibes esto, y sigue diciendo el versículo, hablando de lo mismo, y esto todo a tono con lo que hemos venido, como usted ha visto, que si confiesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué cosa hicieron? Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sigue diciendo, porque con el corazón se cree, otra vez la fe, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él, ¿qué cosa hiciere? Creyere, no será avergonzado. Este es el problema de los judíos, hermano, no una elección determinista, era su rechazo al Mesías. Habían tropezado en la piedra. Sigue diciendo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Y él está hablando, pensando en los judíos apóstatas. Téngalo presente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Otra vez la fe, creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Mira lo que pasó. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Como diciendo, no creyeron ellos. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ahora alguien, porque dice aquí, el texto ha venido diciendo, la fe es por esa palabra, esa predicación hace brotar la fe. Entonces, bueno, a lo mejor los judíos no han escuchado la palabra. Mira lo que dice el versículo 18 entonces. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo,
no ha conocido esto Israel. Quiere decir, hasta los confines de la tierra ha sido anunciada esta palabra de predicación que incentiva la fe. Entonces, amados hermanos, por último, solo los leo. El fin de Israel, según las Escrituras. Bueno, primero, para enfatizar una idea, 11:20 dice, hablando de Israel, el grueso de Israel, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajadas? Por su incredulidad, hermano. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Y el pronóstico bíblico, la profecía, versículos 25 y 26, mira cómo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Porque pasa algo, y usted ve que hay mucho más que pudiéramos hablar, pero ya estamos en el tiempo de terminar el estudio. Me he apurado lo más que he podido para dar un panorama, porque yo pienso que el panorama es quien esclarece las partes. Cuando usted coge un rompecabezas y coge una sola partecita, está perdido. Pero es muy importante ver los panoramas, y para mí son fundamentales, son los que esclarecen las partes. Y hemos dado un panorama que puede servir para profundizar y para hablar mucho más. Ahí hay mucho más que hablar. La Biblia habla que el pueblo de Israel está endurecido, y el endurecimiento, para que alguien sea salvo, tiene que haber, como habíamos hablado ya, una iniciativa divina sobre los corazones previa a cualquier decisión nuestra. Y cuando se persevera, como los judíos, en el rechazo, entonces Dios los entrega a ese endurecimiento. Y en un sentido, Dios los ha endurecido, porque la única manera que un corazón sea sensibilizado es por la obra del Espíritu. Y por eso hay pasajes bíblicos que dicen que Él cegó los ojos de él, endureció su corazón, porque una vez que ellos perseveraron, Dios dijo: ¿usted quiere estar ahí? Y es como si yo soltara la Biblia. Para que la Biblia vaya para el piso tengo que empujarla. Ella cae por su peso. Entonces, una vez que la gracia de Dios y la obra reiterada de Dios se rechazó, quedaron en total tinieblas, quedaron en total endurecimiento. El apóstol Pablo pregunta: ¿ha desechado Dios a ese grueso? Parafraseando yo de nuevo, dice: de ninguna manera. Dios va a obrar y está obrando para ellos. Pero el punto central era la creencia judía de que por su doctrina de obras y por su descendencia serían salvos, que fue como comenzamos este tiempo de reflexión. Entonces, hermano, si algún hermano quiere comentar algo o preguntar, sí.